Hay un momento en la vida de cada persona empática en el que algo hace clic. No es un grito ni una explosión de rabia. Es un silencio. Un silencio que surge desde lo más profundo del cuerpo, como si el alma se negara a seguir tolerando lo intolerable. Durante años, los empáticos han vivido al borde del agotamiento emocional, intentando ser todo para todos, absorbiendo emociones ajenas, cediendo su paz para mantener la armonía, y justificando el dolor que otros les causan. Lo han hecho por amor, por comprensión, por esperanza. Pero llega un instante, casi siempre inesperado, en el que el sistema nervioso no puede más. Y entonces, sin escándalo, simplemente dejan de complacer. Dejan de intentar arreglar lo que no les pertenece. Dejan de tolerar lo que hiere. Y esa decisión, que puede parecer insignificante desde fuera, lo cambia todo por dentro. Cuando una persona empática se harta, no se convierte en agresiva. Se convierte en consciente. De repente, empieza a notar las microagresiones, las manipulaciones sutiles, las expectativas no expresadas que cargaba sobre sus hombros. Comienza a ver la verdad sin los filtros de la ilusión. Y esa claridad, aunque duela, es profundamente liberadora. Porque lo que antes la confundía ahora le resulta evidente. Lo que antes la retenía ahora le impulsa a soltar. Lo que antes justificaba ahora lo confronta con una nueva fuerza interna que no viene del ego, sino del amor propio. Muchos narcisistas no están preparados para esta transformación, porque se han acostumbrado a que el empático ceda, se disculpe, vuelva, perdone. Pero cuando el empático despierta y establece un límite, no hay manipulación que funcione. Y es ahí cuando el narcisista, por primera vez, siente miedo. Miedo de perder el control. Miedo de enfrentarse al espejo que refleja su propia oscuridad sin nadie que la suavice. Miedo de quedarse solo ante la verdad que siempre quiso evitar. Cuando una persona empática deja de complacer, algo más profundo que una simple decisión se activa dentro de su ser. Es como si una puerta invisible, que durante años estuvo entreabierta para que todos entraran y salieran a voluntad, finalmente se cerrara desde dentro. No con rabia, sino con paz. No con resentimiento, sino con una comprensión silenciosa de que ya es suficiente. Y ese acto interno de dignidad tiene un eco fisiológico inmediato. El cuerpo, que por años vivió en modo de hipervigilancia, esperando el siguiente conflicto, la próxima decepción, la crítica sutil o el castigo emocional, comienza a soltar la armadura. El sistema nervioso, acostumbrado a funcionar en modo de alerta constante, ese estado que en neurociencia se asocia con la activación sostenida del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, empieza a descansar. El ritmo cardíaco se estabiliza, los músculos dejan de contraerse inconscientemente y la respiración encuentra una cadencia más profunda. Este cambio no es mágico ni inmediato. Es gradual, pero profundamente real. Y cada paso hacia la recuperación de la paz interna es, al mismo tiempo, una declaración al mundo: ya no me sacrificaré para sostener lo que me lastima. Desde el punto de vista cerebral, el empático que ha vivido años agradando a los demás tiene circuitos reforzados por la repetición. La necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la hipersensibilidad al juicio externo. Pero gracias a la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar su estructura a través de la experiencia consciente, esos patrones pueden desactivarse. ¿Cómo? A través de nuevas decisiones, límites firmes, prácticas de autoobservación y, sobre todo, el regreso a un diálogo interno compasivo. Ya no se trata de ¿qué esperan de mí?, sino de ¿qué necesito yo para estar en paz? Es común que este proceso sea malinterpretado por quienes antes se beneficiaban del silencio del empático. Dirán que cambió, que ahora es egoísta, frío o distante. Pero no es frialdad, es claridad. El empático ya no se mueve por la obligación de ser aceptado, sino por la coherencia entre lo que siente, piensa y hace. Ya no dice sí para evitar conflictos, sino que abraza el no como una forma de proteger su energía vital. Y ese cambio es tan poderoso que no requiere ser explicado. Se siente, se respira, se refleja en la mirada, en el tono de voz, en la postura corporal. Es un nuevo lenguaje silencioso que dice: ahora también me cuido a mí. Cuando una persona empática se cansa,
no lo hace por capricho ni por drama. Se cansa porque su alma ya no soporta seguir ignorando lo que su cuerpo grita en silencio. Años de fingir que todo está bien, de poner buena cara al mal tiempo, de suavizar los golpes con una sonrisa y de justificarse por sentir tanto. Cada vez que se traicionó para evitar una discusión, cada vez que cayó su verdad por miedo a herir a otro, algo dentro de sí misma se fue apagando. Hasta que un día, sin escándalo ni lágrimas, simplemente ya no pudo seguir igual. Esa fatiga profunda no es pereza ni debilidad. Es el resultado de una sobrecarga emocional que ha estado allí demasiado tiempo. La ciencia ha demostrado que vivir en estados prolongados de estrés emocional no solo agota la mente, sino que afecta directamente al sistema inmunológico, al equilibrio hormonal y a la salud digestiva. Y muchas personas empáticas, sin saberlo, cargan enfermedades que tienen más que ver con la represión de su verdad que con factores externos. Porque el cuerpo no miente. Lo que se calla por fuera, se manifiesta por dentro. Cuando el empático comienza a honrar su cansancio, algo empieza a transformarse. Deja de pedir permiso para sentir. Deja de explicarse tanto. Y sobre todo, deja de cargar con lo que no le corresponde. Entiende que poner límites no es herir al otro, sino protegerse a sí mismo. Que retirarse de una relación tóxica no es un acto de cobardía, sino de amor propio. Y que decir no con el corazón tranquilo es más saludable que decir sí lleno de resentimiento. Este momento marca el verdadero punto de inflexión. Ya no se trata de complacer para que lo quieran. Ahora se trata de cuidarse para no seguir rompiéndose por dentro. Y cuando esa decisión se instala en lo más profundo, se activa una nueva etapa. La del empático que ya no es manipulado por el miedo, sino guiado por su discernimiento. Un discernimiento que nace del dolor procesado, del silencio habitado, de la dignidad recuperada. Cuando el empático entra en esta nueva etapa de conciencia, empieza a ver con otros ojos las dinámicas que antes aceptaba sin cuestionar. Comienza a reconocer los pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos, las bromas cargadas de crítica, las promesas incumplidas que se repetían como un ciclo, los silencios manipuladores disfrazados de calma. De pronto, todo lo que antes justificaba como es que así es él o yo soy demasiado sensible, comienza a tener otro color, otro peso. No es que ahora vea maldad donde no la hay, sino que ya no se niega a sí mismo lo que siempre sintió. Su intuición, tantas veces negada, ahora se convierte en su brújula más precisa. Esta claridad tiene un efecto inmediato en el cuerpo. Ya no hay esa constante sensación de alerta, esa tensión acumulada en la mandíbula, los hombros o el pecho. Al contrario, el cuerpo empieza a expresar gratitud por ser escuchado. Se duerme mejor, se respira con más libertad, los pensamientos ya no giran en bucle, tratando de entender lo que antes era confuso. En términos neurológicos, el sistema nervioso parasimpático, el encargado de la relajación y la restauración, comienza a activarse con mayor frecuencia. Esto permite que el cuerpo entre en estados de sanación profunda, donde la biología se alinea con la decisión interna de no volver a traicionarse. Pero este despertar no es cómodo. No lo es, porque con él también llega una ola de duelo. El duelo por las veces que se permitió ser humillado en nombre del amor, por las relaciones donde su bondad fue utilizada como una vía para el abuso, por las versiones de sí mismo que callaron por miedo al abandono. El empático que despierta no solo se enfrenta al otro, sino a su propio reflejo. Y allí, en ese espacio honesto, comprende que parte de su sufrimiento fue alimentado por la creencia de que debía merecer amor siendo útil, callado, disponible, perfecto. Romper con esta programación no es fácil. Implica reescribir las memorias emocionales que han moldeado su identidad. Significa mirar atrás sin odio, pero con firmeza. Decir aquí me perdí no para culparse, sino para decidir que ya no volverá a pasar. Significa reconstruir su concepto de valor personal, no basado en cuanto da a los demás, sino en cuanto se honra a sí mismo. Y esa reconstrucción no ocurre de un día para otro. Es un proceso de capa tras capa, donde cada límite que se establece, cada palabra que se pronuncia con autenticidad, cada decisión que prioriza la paz interior, se convierte en una semilla de transformación. El empático que despierta no es el mismo que solía pedir disculpas por existir.
Ya no se dobla ante las expectativas ajenas ni permite que el miedo a la soledad lo encadene a vínculos donde su esencia es sofocada. Ahora camina más lento, pero más consciente. Toma decisiones que tal vez antes le hubieran parecido egoístas, pero que hoy entiende como actos de sanación. Cancelar una llamada que le drena la energía. No responder a un mensaje que busca manipularlo. Decir no quiero hablar de esto ahora sin culpa. En esas pequeñas acciones se construye una nueva vida, una nueva narrativa interior, donde su bienestar ya no es negociable. Este tipo de empático, el que ha dejado de complacer para empezar a vivir con autenticidad, se vuelve profundamente incómodo para quienes estaban acostumbrados a su docilidad. Quienes se beneficiaban de su eterna disponibilidad ahora se sienten confrontados. Algunos lo acusan de haber cambiado, de haberse vuelto frío o distante. Pero la verdad es otra, no es frialdad, es claridad. No es distancia, es autocuidado. Y en esa claridad, el empático ya no necesita defenderse. Su serenidad se vuelve su escudo. Su coherencia, su lenguaje. Su paz, su respuesta. La neurociencia ha demostrado que cuando una persona comienza a vivir en mayor coherencia consigo misma, cuando lo que piensa, siente y hace están alineados, el cerebro genera nuevas conexiones. Se activan circuitos de autoafirmación, se reduce la producción de cortisol y se fortalece la corteza prefrontal, área encargada del juicio, la toma de decisiones y la regulación emocional. Es decir, al dejar de traicionarse y comenzar a escucharse, el empático no solo sana emocionalmente, también transforma su biología. Y aunque este nuevo camino pueda sentirse solitario al principio, pronto comienza a atraer a personas diferentes. Relaciones basadas en el respeto mutuo, en la libertad emocional, en la conexión profunda más allá de los roles y máscaras. Porque un empático que ha dejado de mendigar amor irradia una energía distinta. Ya no está centrado en ser aprobado, sino en ser verdadero. Ya no espera ser salvado, porque ha recordado que siempre tuvo el poder de sanarse a sí mismo. Esa energía se convierte en una frecuencia magnética que naturalmente repele a quienes buscan dominar, y atrae a quienes vibran en autenticidad. Cuando un empático deja de justificar las actitudes de los demás y comienza a escuchar su voz interior con firmeza, algo en su campo energético cambia. Ya no se siente responsable por regular las emociones ajenas. Ya no se desgasta intentando arreglar a quien no quiere ser sanado. Entiende, con una sabiduría silenciosa, que cada alma tiene su propio proceso, su propio ritmo, su propio momento de despertar. Y que interferir por compasión mal entendida puede convertirse, sin quererlo, en una forma de control o soberbia espiritual. Así, el empático aprende a soltar, no desde la rabia, sino desde la comprensión de que el amor real no fuerza, no invade, no rescata. Acompaña, pero no arrastra. En esta etapa de madurez emocional, surge algo que la ciencia ha comenzado a estudiar con mayor profundidad: la inteligencia del corazón. Investigaciones recientes han demostrado que el corazón no solo bombea sangre. Posee su propio sistema nervioso, capaz de enviar señales al cerebro que influyen en nuestras emociones, pensamientos y percepciones. Cuando una persona vive en coherencia cardíaca, es decir, cuando su respiración, sus emociones y su ritmo cardíaco están en armonía, se activa un estado fisiológico de claridad, intuición y equilibrio. El empático que ha sanado comienza a vivir desde ese centro. Su corazón se vuelve brújula, refugio y motor. Y esa coherencia no es una teoría bonita. Se siente. Se expresa en cómo responde ante el conflicto, en cómo se habla a sí mismo en momentos de duda, en cómo elige el silencio antes que la reacción impulsiva. Ya no está atrapado en el ciclo de complacer y resentirse. Ya no necesita explicar cada decisión, ni buscar aprobación externa para validarse. Su presencia transmite una calma nueva, esa que no depende de que todo afuera esté en paz, sino de que dentro de sí mismo ya no hay guerra. Y esa transformación, aunque invisible para muchos, es profundamente sentida por quienes lo rodean. Porque el empático que ha despertado deja de ser un espejo para la proyección ajena, y se convierte en un faro silencioso que irradia verdad. Pero este faro no brilla para demostrar nada. No necesita convencer a nadie de su valor. Su luz es fruto del camino recorrido,
de las heridas integradas, del llanto que ya no avergüenza, de los límites que ya no se explican. Y si bien puede seguir sintiendo profundamente, su sensibilidad ya no lo hace vulnerable al abuso. Porque ha aprendido que sentir no es debilidad, sino poder. Un poder que no aplasta, sino que libera. Que no domina, sino que transforma. Y que, desde el silencio, puede cambiar no solo su vida, sino la frecuencia de todo lo que toca. El empático que ha despertado comprende algo que antes ignoraba, que su silencio ya no es sumisión, sino una forma de sabiduría. Que retirarse a tiempo no es huir, sino proteger el templo sagrado de su energía. A medida que va consolidando esa nueva identidad, se vuelve más selectivo. No con arrogancia, sino con conciencia. Ya no entra en debates que desgastan, ni busca entender lo que no tiene lógica, ni espera disculpas de quien no tiene la capacidad de ver el daño que causó. Esa renuncia interior a seguir luchando por ser comprendido libera una enorme cantidad de energía. Y esa energía comienza a dirigirse hacia adentro, hacia su sanación, su expansión, su transformación. Desde la perspectiva de la neurociencia, este acto de retirarse emocionalmente de dinámicas tóxicas no es indiferencia, es autorregulación. El sistema nervioso, acostumbrado a vivir en estados de hipervigilancia por años, comienza a establecer nuevas rutas de respuesta. La amígdala, que antes reaccionaba con alarma a cada amenaza emocional, ahora se calma. El córtex prefrontal toma mayor protagonismo, y con ello el empático desarrolla una capacidad superior para discernir. Ya no actúa desde el impulso, sino desde la claridad. No responde desde el miedo, sino desde el centro. Y ese centro se fortalece con la práctica diaria de decir no sin culpa, de poner límites sin explicaciones, de elegir su bienestar sin remordimiento. Algunos comenzarán a sentir incomodidad ante este nuevo empático, porque ya no se deja manipular, ya no reacciona como antes, ya no se deshace por complacer. Y quienes se alimentaban de su energía se sentirán amenazados. Pero esto no lo detiene, porque el empático que ha recuperado su poder no busca aprobación, busca paz. Y cuando la encuentra, entiende que su propósito no es salvar a los demás, sino inspirar, desde su propia integridad, a que cada uno se salve a sí mismo. Así, el empático deja de ser una esponja que absorbe el dolor del entorno, y se convierte en un canal por donde fluye una nueva frecuencia. La de la verdad vivida, la del amor consciente, la del silencio que cura. Cuando un empático decide dejar de vivir desde la necesidad de ser querido, ocurre una revolución silenciosa. Ya no hace favores por temor al rechazo, ni acepta humillaciones disfrazadas de humor. Comienza a distinguir entre lo que viene del amor y lo que nace del control. Esta nueva claridad lo hace parecer más serio, más distante, incluso más frío ante los ojos de quienes estaban acostumbrados a su entrega incondicional. Pero en realidad, está más cálido que nunca, consigo mismo. Por fin se mira con compasión. Se valida sin depender de aplausos. Se acompaña en sus procesos con la ternura que antes reservaba para los demás. Y ahí empieza una transformación que no se ve, pero que se siente en cada célula de su cuerpo. Este cambio interno tiene raíces profundas en la neurobiología del vínculo. El sistema de apego, que durante años estuvo programado para buscar seguridad externa, a veces incluso en relaciones dañinas, comienza a reorganizarse. Las sinapsis asociadas al abandono y a la ansiedad relacional se debilitan. La dopamina, que antes se liberaba ante la aprobación ajena, ahora se activa en experiencias de autoafirmación. Una caminata a solas, una oración en silencio, una decisión tomada desde la coherencia. Así, el cerebro se reentrena para experimentar placer sin dependencia, seguridad sin sumisión y compañía incluso en la soledad. El empático que ha despertado ya no se pierde en la historia del otro. Aprendió que su empatía no debe ser una rendición, sino una brújula. Que su sensibilidad no tiene que llevarlo a cargar pesos que no le corresponden, sino a escuchar su intuición con más fuerza. Comienza a vivir con presencia, y eso significa elegir con más conciencia dónde pone su atención. Porque ha entendido algo crucial. Donde va su atención, va su energía. Y su energía ya no está en venta. No se malgasta en vínculos vacíos, ni en diálogos sin alma.
Se convierte en un recurso sagrado que invierte en su sanación, su espiritualidad, su crecimiento interior. Este nuevo modo de estar en el mundo no siempre es comprendido por los demás. Algunos lo llaman egoísmo. Pero eso es porque aún no han visto lo que significa vivir en integridad. El empático que se respeta a sí mismo no está siendo egoísta, está dejando de traicionarse. Y eso, aunque no guste a todos, es la forma más alta de amor que puede ofrecer. Porque desde esa plenitud, ya no necesita dar para ser aceptado. Da porque rebosa, porque su paz se ha vuelto su templo, y su coherencia, su oración constante. Cuando el empático rompe el ciclo de complacer, ocurre una especie de reconfiguración espiritual. Es como si su alma recuperara fragmentos que había cedido por miedo a perder el amor de los demás. De pronto, todo lo que antes le parecía normal comienza a incomodarle. Las conversaciones que no nutren, las expectativas que lo asfixian, las dinámicas de poder disfrazadas de cariño. Se vuelve más sensible, sí, pero no en el sentido de herirse fácilmente, sino en su capacidad para detectar lo que ya no resuena con su verdad. Y es ahí donde inicia una nueva etapa, la de soltar no solo personas, sino versiones antiguas de sí mismo que ya no desea habitar. Desde el punto de vista neurocientífico, este proceso no es abstracto. El cerebro humano está constantemente adaptándose a las señales del entorno. Cuando el empático deja de responder desde el miedo al abandono y empieza a responder desde el amor propio, cambia la química cerebral. Disminuyen los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentan las conexiones neuronales asociadas a la paz interior y a la toma de decisiones conscientes. Esta transición puede venir acompañada de momentos de vacío o confusión, pero no son señales de que algo anda mal, sino de que algo nuevo está naciendo. Porque sanar también es desprogramar. Y en ese descondicionamiento, el empático aprende a ver la culpa como una vieja herramienta de manipulación emocional. Entiende que no tiene que sentirse mal por priorizarse, ni justificar cada paso que da, que su no también es un acto de amor, incluso si el otro no lo entiende. Este tipo de madurez emocional no se logra de un día para otro, pero cada vez que elige su paz por encima del drama, está enseñándole a su cerebro una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más libre, más auténtica, más enraizada en el presente. Poco a poco, su vida se va poblando de nuevos vínculos, más coherentes con su nueva vibración. Personas que no lo necesitan, sino que lo eligen. Relatos donde no tiene que sacrificar su esencia para ser aceptado. Espacios donde puede respirar sin tener que explicarse. Y esto, aunque parezca simple, es profundamente transformador. Porque cuando el empático se rodea de personas que no confunden su amabilidad con debilidad, por fin puede descansar. Y ese descanso no es solo físico, es espiritual. A veces, cuando un empático se aleja, el narcisista se alarma. Pero no es porque lo eche de menos, sino porque pierde una fuente de control. El silencio del empático se convierte entonces en una amenaza. Ya no hay explicaciones, no hay lágrimas, no hay acceso. Y esto, para quien estaba acostumbrado a manipular desde la culpa o la confusión, representa un quiebre en el guión. El empático ya no está disponible para ser redimido por promesas vacías ni palabras hermosas sin acciones coherentes. Aprendió, con dolor y con verdad, que el amor no es sinónimo de sacrificio constante. Que darlo todo a quien no da nada es una forma lenta de autodestrucción. Y cuando el empático corta contacto, no lo hace como castigo, sino como protección. Lo hace porque entendió que no puede sanar en el mismo lugar donde fue herido repetidamente. Porque su sistema nervioso ya no tolera la tensión de una relación impredecible, donde un día se siente amado y al siguiente, descartado. Este tipo de relaciones intermitentes activa circuitos cerebrales que confunden el apego con la adicción emocional. Pero ahora, él lo sabe. Y por eso decide retirarse. Por eso elige la distancia como acto de amor propio, aunque duela. En este punto, el empático no busca venganza. No necesita que el otro sufra. Lo único que anhela es paz. Una paz tan profunda que no dependa de las disculpas ajenas, ni de la validación de quien nunca supo verlo de verdad. Esta es una de las señales más claras de que el empático ha madurado. Ya no discute con quien no lo escucha.
Ya no se desgasta intentando explicar lo que es evidente. Ya no pierde tiempo justificando sus límites. Porque sus límites ya no están a debate. Son ley interna, nacida del dolor, sostenida por su dignidad. Y es precisamente esta firmeza la que cambia todo. Porque mientras antes era percibido como demasiado bueno, ahora es visto como inaccesible. No porque haya dejado de amar, sino porque ha aprendido a amar desde la conciencia. Y quien ama desde la conciencia no se entrega a cualquier historia. Elige con sabiduría dónde poner su corazón. Ya no teme estar solo, porque ha descubierto que su propia compañía no solo le basta, le nutre. Cuando el empático deja de ceder ante el chantaje emocional, no solo está protegiendo su bienestar, está rompiendo un patrón ancestral. Muchos crecieron creyendo que amar significaba soportarlo todo, justificarlo todo, entregarlo todo sin medida. Aprendieron que el silencio era virtud, que el sacrificio era señal de bondad, que tolerar el dolor era prueba de amor. Pero llega un momento en que el alma ya no puede cargar con tanto. Y entonces, lo que parecía noble comienza a revelarse como una forma de autoabandono. El empático empieza a preguntarse, ¿qué parte de mí estoy traicionando para no incomodar a los demás? ¿A quién estoy protegiendo mientras me olvido de mí? Estas preguntas no surgen de la mente racional, sino de una conciencia más profunda. Una que ya no se conforma con relaciones donde se da sin reciprocidad. Una que ya no acepta afectos condicionados a su disponibilidad emocional. Porque el empático, al despertar, se vuelve extremadamente lúcido. Puede detectar el lenguaje corporal que antes ignoraba. Percibe las microagresiones disfrazadas de bromas. Nota las ausencias emocionales incluso en la presencia física. Y ya no se miente para sostener vínculos insostenibles. La claridad se vuelve su nueva brújula. Desde la neurociencia, sabemos que cada elección consciente de autocuidado refuerza nuevos caminos neuronales. Esto significa que cuanto más el empático se respeta, más fácil le resulta identificar lo que ya no le nutre. Su sistema nervioso, que antes vivía en alerta constante por querer agradar, empieza a relajarse. El cuerpo aprende que no está en peligro por decir no. La mente deja de anticipar catástrofes cada vez que pone un límite. Y lo más transformador, el corazón ya no confunde intensidad con amor. Empieza a reconocer la verdadera calma como señal de conexión real. En esta etapa, el empático no se vuelve frío ni distante, como muchos temen. Se vuelve selectivo. Y esa selectividad no nace del orgullo, sino de la sanación. Ya no está disponible para relaciones que le exijan perderse de nuevo. Ya no busca ser salvado ni salvar a nadie. Entiende que cada uno tiene su camino, su ritmo, su proceso. Y por eso, cuando alguien intenta reactivar los viejos patrones, culparlo, minimizarlo, manipularlo, el empático ya no responde con sumisión, sino con firmeza serena. Ya no necesita gritar para ser escuchado. Su silencio, ahora, tiene un peso espiritual. Y aunque este camino puede parecer solitario al principio, pronto comienza a atraer nuevas almas. Personas con historias similares, con heridas reconocidas, con una voluntad auténtica de crecer. Porque el empático que ha sanado deja de vibrar desde la carencia, y empieza a vibrar desde la plenitud. Y esa energía no pasa desapercibida. Es magnética, pero no desde la seducción, sino desde la autenticidad. Y lo más poderoso de todo esto es que el empático no solo transforma su vida, transforma también la forma en que otros entienden el amor. Su cambio no se grita, se percibe. Es esa serenidad que irradia cuando entra en una habitación. Esa mirada limpia, sin resentimiento, pero también sin permisividad. Es esa forma firme y tranquila de decir, esto ya no es para mí. Porque aprendió que perdonar no significa volver. Que entender el dolor del otro no lo obliga a quedarse donde ya no hay respeto. Que la compasión no debe ser excusa para tolerar lo intolerable. Y entonces, algo hermoso sucede. El empático, que antes vivía fragmentado entre lo que sentía y lo que callaba, empieza a habitarse completo. Ya no hay contradicción entre su alma y sus actos. Ya no hay necesidad de fingir, ni de agradar, ni de justificarse. Solo hay presencia. Una presencia que se ha reconstruido desde la herida,
pero que ahora vibra con la fuerza de quien se eligió a sí mismo una y otra vez. Y esta versión suya, más íntegra, más consciente, más luminosa, es la que finalmente encuentra relaciones verdaderas. Relaciones que no lo consumen, sino que lo elevan. Relaciones donde ya no tiene que mendigar amor, porque ha recordado que Él es amor. A quienes aún están en medio del proceso, entre el dolor de soltar y la esperanza de sanar, este mensaje es para ustedes, no están solos. Lo que hoy duele, mañana será claridad. Lo que hoy parece un final, mañana será el inicio de una vida más honesta. No temas poner límites, no temas elegirte, porque en esa elección se esconde tu libertad más profunda. No se trata de endurecer el corazón, sino de protegerlo. Y esa protección empieza con una verdad simple pero poderosa: mereces paz. No como recompensa, sino como estado natural. No como lujo, sino como derecho. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras resonaron en lo más íntimo de tu ser, entonces quizás es momento de hacer una promesa: nunca más traicionarte por amor. Porque el verdadero amor nunca te pedirá eso. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias por acompañarnos en este camino de transformación interior.